emisión de Espacio, Palabra y Deporte, el programa institucional de la Escuela de Periodismo Deportivo de Mendoza. Mi nombre es Julieta Pallera y en esta oportunidad me acompañará Jorge García. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Julieta, ¿vos cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy tenemos un montón de temas interesantes para tratar, ¿no? Así es, Julieta, tenemos un programa cargado de información con entrevistas exclusivas con los profesores de inglés, entrevistas con deportistas y un entretenido ping-pong. Con estos títulos arrancamos el programa de hoy. Hoy en Espacio, Palabra y Deporte, influencia de la psicología deportiva en competiciones a nivel mundial. La palabra del especialista Fernando Herrera respecto al tema. Conoceremos más sobre el handball, deporte que atrae a cada vez más personas en la provincia, sus tácticas, reglas y mucho más. Realizamos un divertido ping-pong entre dos figuras del ámbito deportivo de Mendoza. Cábalas, comidas favoritas, todas las respuestas a continuación. Do you know about English? Conocemos en profundidad la importancia del inglés junto a las profesoras de la institución. Rusia 2018. ¿Cómo vive el mendocino la máxima cita mundialista? Salimos a la calle para que nos cuenten ellos mismos. Como ya sabemos, el seleccionado argentino de fútbol perdió 3 finales seguidas en competencias muy importantes a nivel mundial y esto trajo aparejado una gran frustración, no solo para el pueblo argentino, sino también para los deportistas involucrados. La psicología juega un rol fundamental en este proceso y te contamos más en el siguiente informe. La psicología deportiva es la rama que estudia el comportamiento humano antes, durante y después de la actividad deportiva en relación a la personalidad, la motivación, las tasas de ansiedad y de agresividad y a las dinámicas de grupo en los deportes colectivos. Actualmente se posiciona como un área relevante dentro de la psicología y de las ciencias del deporte, interviniendo en diversos niveles, tales como evaluación, diagnóstico, planificación, entre otras. No obstante, en nuestra selección mayor de fútbol no lo ven como una herramienta necesaria. Por eso, consultamos al licenciado Fernando Herrera, quien es un experto en el tema. ¿Qué tan importante es para un deportista o para un grupo un psicólogo deportivo? Bueno, es de vital importancia la presencia y el trabajo que pueda desarrollar un psicólogo deportivo, tanto para alguien, un deportista individual o un equipo, ¿no? un grupo. Básicamente tiene que ver con la posibilidad de poder potenciar el rendimiento a su máximo exponente, sobre todo en deportes de alto rendimiento. La presencia de un equipo o de un psicólogo dentro del equipo técnico claramente puede lograr mejores resultados, mejores rendimientos y cumplir objetivos de mejor manera que si esta parte, digamos, de la persona, de la personalidad no estuviese trabajada. ¿Cómo influye el factor psicológico en las lesiones producidas, por ejemplo, en Ángel Di María? Bueno, las lesiones debe ser, para un deportista, debe ser si no el obstáculo más importante que tiene en su carrera. Claramente la presencia de una lesión no solo que obstaculiza el desenvolvimiento, sino que también es un factor de estrés, no solo para el deportista, sino también para la familia, para el entrenador, el cuerpo técnico, y también influye de una manera notable en el humor o en el ánimo de todo lo que pueden ser los seguidores, ¿no? Hinchada y público en general. Justamente la importancia de poder trabajar las lesiones, no solo a nivel físico, sino también psicológico, es clave para la vuelta a la actividad y para potenciar al trabajo del equipo, sobre todo cuando estamos hablando de figuras que son excluyentes, en las cuales se ha depositado una expectativa muy importante a la hora del funcionamiento global de un equipo. En el caso de Di María, por ejemplo, uno de los ejemplos claros que tenemos en nuestra selección argentina, ahora que se viene el Mundial, claramente que es como lo que se suele decir, ¿no? Cuidarlo entre algodones, porque la figura de él, el rol que ocupa en el equipo, puede determinar que el ánimo del equipo en general, la cultura del grupo, obtenga determinados resultados y que puede ser totalmente contraproducente o, por el contrario, favorecedor del aumento de la autoestima y la confianza del equipo. ¿Es necesario un profesional de este tipo en la selección argentina, teniendo en cuenta las 3 finales perdidas de manera consecutiva? Siempre es necesario y es importante que un cuerpo técnico esté formado por la mayor cantidad de profesionales y de disciplinas posibles, ¿no? La medicina por un lado,
el tema de todo lo que es la cuestión de la salud mental, teniendo en cuenta que un jugador está compuesto no solo por una cuestión física, sino también psicológica y emocional. Entonces la presencia de un psicólogo, de un equipo psicológico, ya sea del jugador o como parte del cuerpo técnico, es decisivo, y más teniendo en cuenta, por ejemplo, ahora que en la historia y en la trayectoria de este equipo, de este grupo, han habido 3 fracasos, si se puede decir fracasos, en instancias decisivas. Por lo tanto, la presencia en este momento es más que recomendable y necesaria. Ante la crítica y la presión de la gente, ¿cómo se deberían preparar esta generación de jugadores de la selección argentina? La presión del público y la prensa en un deportista de élite y de alto rendimiento, como es el caso de los jugadores de la selección argentina, no solo que es inevitable, sino que además es muy buscada y muy tenida en cuenta por los jugadores, ¿sí? Tengamos en cuenta que son un grupo de gente que en general está acostumbrado a responder a presiones, no solo deportivas, sino también, o de instancias competitivas, sino también de la crítica y lo que el afuera puede llegar a decir y mencionar. En realidad la forma de trabajarlo tiene que ver con poder aumentar los niveles de autoconfianza en el jugador y en el grupo, y sobre todo alimentar lo que vendría siendo la cultura grupal y la mentalidad del grupo. Es decir, un grupo que esté mentalizado con ciertas opiniones, valores sobre sí mismo y voluntades que desde lo inconsciente van generando un clima de trabajo, una acción necesaria para que esas críticas puedan ser absorbidas, digamos, por lo grupal. Y no dejarlo aislado en lo individual, porque ahí sí va en detrimento del jugador y por lo tanto en consecuencia del equipo. Ahora nos toca conocer más sobre un deporte, y en este caso es el turno del handball, que en el último tiempo muchos clubes mendocinos lo incorporaron a sus disciplinas. A continuación conoceremos sus reglas, torneos, categorías y mucho más. El balonmano tuvo uno de sus antecedentes en la época romana gracias al arpaston creado por un médico llamado Galeno de Pérgamo. Lo creó especialmente para los enfermos y consistía en un juego practicado con una pelota y las manos. El precursor de este deporte fue el alemán Max Heiser, profesor de educación física, quien lo jugaba con sus alumnas en una de las principales avenidas de Berlín en 1907. 2 años después, el alemán Karl Schellen inventó un juego al que denominó balonmano, basado en la obra de Heiser, que tenía reglas muy parecidas al fútbol pero jugado con las manos. El primer mundial organizado por esta federación fue en 1954 y Suecia se coronó campeón. 3 años más tarde apareció el Campeonato Mundial Femenino. El Campeonato Mundial de Balonmano es la máxima competición internacional de este deporte entre selecciones nacionales. A nivel de clubes, la cita más importante es la Liga de Campeones, antigua Copa de Europa, que enfrenta a los grandes clubes europeos. Su último campeón es el Montpellier francés, donde juega el argentino Diego Simonet. Su primera participación olímpica fue en la categoría masculina de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, de la categoría femenina en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. En Argentina, este deporte comienza a practicarse en 1920 y un año más tarde se crea la Federación Argentina de Balón, que en 1937 cambia el nombre y adopta las reglas de handball utilizadas en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. La selección masculina, los Gladiadores, jugó su primer mundial IHF en Japón 1997, a su vez disputaron los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. En tanto, la selección femenina, la Garra, compitió por primera vez en Noruega 1999 y compitió en sus primeros Juegos Olímpicos en Río 2016. En cuanto a las posiciones, se encuentran el arquero, que es el único jugador que puede estar dentro del área, debe estar identificado con un color distinto al resto de los jugadores y es el único que puede tocar la pelota con las piernas, aunque solo con intención defensiva. También se encuentra el central, que es el jugador de primera línea situado entre ambos laterales, que dentro de la cancha dirige el juego a través de cruces y demás jugadas planificadas. Por tanto, no es tan relevante su fuerza o velocidad como visión de juego y destreza. Los extremos se colocan uno a cada lado de los laterales. Suelen ser rápidos, ágiles, poco pesados y con capacidad de salto. Aprovechan al máximo el terreno de juego para abrir la defensa y generar espacios. Los laterales se sitúan uno a cada lado del central, suelen ser jugadores altos y corpulentos con un potente lanzamiento.
Se utilizan para romper defensas desde la línea de 9 metros y son los que asisten en la mayoría de ocasiones a los extremos por su proximidad. El pívot es el encargado de internarse en la defensa rival y abrir espacios. Son jugadores robustos que funcionan bien en el cuerpo a cuerpo. Sus movimientos dejan paso libre a los laterales, pero también se convierten en goleadores cuando reciben un pase y tienen la oportunidad de girarse con velocidad hacia el arco. En cuanto a las sanciones, se encuentran las amonestaciones, que solo pueden ser mostradas una vez a cada jugador cuando su conducta sea antirreglamentaria, se exceda en el contacto con el jugador rival o tenga un comportamiento antideportivo. La exclusión se aplica cuando un jugador no puede jugar durante 2 minutos y su puesto quedará libre hasta que vuelva al terreno de juego. Esta se hará en caso de reiteradas infracciones, repita su comportamiento antideportivo o cuando el jugador no ponga el balón en el suelo cuando se sanciona una falta en contra de su equipo. En tanto, un jugador descalificado deberá abandonar el terreno de juego por el resto del partido y el equipo jugará con uno menos durante 2 minutos y entrando otro jugador en su lugar cuando se haya cumplido el tiempo. Se descalifica a un jugador por una infracción grave al rival, por continua actitud antideportiva o acumular 3 exclusiones. Se indica con la tarjeta roja. Por último, cuando se ejecuta la expulsión, otro jugador no puede entrar a diferencia de la tarjeta roja y el equipo jugará con uno menos por el resto del partido.